Bienvenidos a este primer episodio del podcast. El día de hoy estamos aquí en el CIE de Santander y vamos a entrevistar a alguien que ha vivido muchas vidas profesionales en una sola. José Ramón Flor es de esas personas que te hablan de estrategia, de innovación y desarrollo de negocio, pero también de impacto, regeneración y propósito. Ha pasado por la consultoría, por el mundo del deporte, por el mundo de la salud y por lo digital. Ha dirigido empresas de más de 100 personas y ha lanzado nuevos modelos de negocios para grandes marcas como ASICS. Hoy en día es cofundador de proyectos que están marcando la diferencia como The Venue Barcelona, Uscale o The Mother 3. Pero más allá del currículum, lo que más me interesa de José Ramón es su capacidad de adaptarse, de liderar en entornos complejos y de poner siempre el foco en crear valor real. En este episodio hablamos de emprender, de reinventarse y de lo que nadie te cuenta cuando montas un proyecto. Así que si estás emprendiendo, liderando un equipo o simplemente buscando inspiración para tu siguiente paso, quédate porque esta conversación te va a dar muchas de las claves. Aquí estamos, como he dicho, con José Ramón. Encantado, José Ramón, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un placer. Bueno, para empezar un poco este podcast, sobre todo nos gusta tu historia, o personalmente, particularmente a mí me gusta, y me gustaría un poco que te presentaras, ¿no? Presentaras a la gente que no te conoce, alguna persona seguro que va a entrar que te conoce, pero en general que nos expliques quién eres y de dónde vienes. Bueno, pues a ver, ¿cómo te respondo yo a la pregunta? Yo soy José Ramón. Pues mira, el origen, yo vengo del mundo del deporte. Originalmente, en su día, yo estudié Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Me dediqué al deporte pues bastantes años. De hecho, fui profesor en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, siempre he tenido, yo creo que un gen, una vena emprendedora, ¿no? Y entonces el mundo del emprendimiento siempre me ha llamado pues mucho la atención. Pues allá por el 99 montamos la primera empresa, montamos una consultora que se dedicaba fundamentalmente a la gestión de instalaciones deportivas y a hacer proyectos de consultoría para instalaciones deportivas. Cogimos las primeras concesionarias administrativas del Ayuntamiento de Madrid en la época en que el Instituto Municipal de Deportes de Madrid empezó a abrir el mundo de las instalaciones deportivas y empezó pues el cambio de la andadura del mundo del deporte al mundo de la gestión deportiva. Montamos luego después otra empresa muy focalizada al tema de las instalaciones deportivas también. Montamos con unos ingenieros y hacíamos, pues cuando fue toda la fiebre de los spas y todos los centros de wellness y de bienestar y demás. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer obras, empezamos a construir todo este tipo de instalaciones. Esa empresa luego a los 2 años la vendimos a una empresa del IBEX 35 y empecé a trabajar en esa empresa del IBEX 35. Pero, por hacer un inciso, yo he leído que estudiaste magisterio. Bueno, eso fue mucho antes. Yo hice magisterio y luego hice Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y estabas en una escuela de alto rendimiento, a la vez. O eras deportista y estudiabas. Bueno, era estudiante, quiero decir, hacía deporte también, pero era estudiante. Luego me dediqué al alto rendimiento bastante tiempo, pero me dediqué al alto rendimiento, que hice un máster en alto rendimiento y me dediqué bastantes años al mundo del alto rendimiento. ¿Y el magisterio cómo encaja en toda la ecuación? Bueno, pues fue pues, muy curioso. Mira, yo empecé estudiando medicina, pero yo quería ser profesor de educación física en aquella época. Lo que pasa es que estaba muy mal visto ser profesor de educación física y en casa no tuve mucho apoyo al principio. Entonces empecé a hacer medicina. Y salí una cosa a mitad de año, cuando ya estaba en segundo, cuando dijeron, oye, va a salir una escuela de magisterio especializada en educación física, y dije, pues ahí que me voy. Y entonces me fui. Y de ahí luego ya pasé a hacer la licenciatura, vamos, lo que Mm, entonces era la licenciatura, que era pues Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. mm. Y empiezas directamente a trabajar después de acabar tu etapa de deportista, entiendo, y empiezas en ese mundo porque tenías mucha vinculación al nivel deportivo, pero ¿cómo llegas a ese primer empleo? ¿Haces unas prácticas o conoces a gente ya en tu camino de deportista y luego pues se da la situación natural? Pues mira, yo cuando acabé me vine aquí y estuve aquí un poco de tiempo y entré, pues en aquella época era muy fácil ser profesor de educación física desde el punto de vista interino, porque estaba todo empezando y demás. Entonces estuve un poco de tiempo dando algunas clases de educación física en centros de aquí de Cantabria. Y a la vez estaba entrenando un equipo.
Porque ¿cuál es el deporte que no lo hemos dicho? Bueno, yo me he dedicado mucho a los deportes de agua, a la natación y al salvamento, a los dos, es lo que he Mm. estado haciendo. Entonces, surgió una oportunidad de un puesto en la Federación Española para preparar Sydney 2000 y entonces dije, pues allá que me voy. Y entonces Aventura. me fui allá a Madrid, que eran los campeonatos del mundo, y me fui allí, vamos, a la aventura. Entonces pues, me dedicaba allí a trabajar en la federación, a entrenar y a entrenar gente, vamos, y a trabajar en la federación. Y allí es un poco donde empezó a surgir todo lo que es la vena emprendedora, ¿no? En Madrid. Sí. Y ese paso, o sea, como un nadador, un deportista, empieza a construir edificios, empieza a construir instalaciones deportivas. O sea, ¿cómo es? Porque no sé cuántos años tenías, más o menos. Pues tendría veintitantos años. Con veintitantos años, ¿cómo empiezas a hacer algo que no sabes? ¿No? Porque realmente, Bueno, yo creo que fue concatenado. Mira, en la federación empecé a dirigir lo que era la escuela de entrenadores, con lo que ya empecé a meterme un poco en el mundo de la gestión. A partir de ahí tuve la oportunidad de hacer un máster en dirección y gestión de entidades del deporte, que lo hicimos con el Comité Olímpico, que lo hicieron un poco para directivos y técnicos de las federaciones, pues para que fuéramos formándonos en gestión. Entonces eso me metió, estuve 2 años, me metió en una especie de MBA especializado en deporte, y eso me metió un poquito en todo el mundo de la gestión. Y a partir de ahí pues montamos la primera empresa. La primera empresa, como te digo, era de gestión de instalaciones deportivas. Entonces empezó y de consultoría de instalaciones deportivas. Fue el proyecto de fin de máster, se encontró financiación, se montó, entonces empezamos a coger instalaciones y eso fue un poco lo que nos llevó a tener contacto con el mundo de las instalaciones deportivas. Luego, aparte, yo estaba también de profesor, entré de profesor, como te digo, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y cuando hice la suficiencia investigadora para los cursos de doctorado lo hice en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, un programa de eficiencia energética, vamos, de eficiencia de las instalaciones. Entonces, pues una cosa llevó a la otra. Entonces montamos una empresa de gestión, de construcción de instalaciones, pero ya teníamos mucha vinculación con las ya, instalaciones. pero a mí lo que me está sorprendiendo ahora mismo es la facilidad, ¿no? Encontramos inversión, buscamos socios. O sea, ¿cómo es ese paso de buscar financiación, de nadie te conoce, no has hecho nada, ¿no? Realmente, pues tienes tu bagaje deportivo, etcétera, pero ¿cómo dirías que fue ese paso de decir, oye, buscamos financiación, encima luego supongo que sería con tus compañeros de carrera o compañeros del máster, ¿no? Que lo montasteis como trabajo fin de grado o lo que fuese. eh, ¿Cómo es ese proceso de estructurar todo que algo que tienes en tu cabeza a hacerlo realidad y construir esa primera empresa? A ver, eh, hablo de mí y hablo ya un poco en general, ¿vale? Si te parece, porque si no es un poco... O sea, yo lo que creo cuando vas a emprender, lo primero que tienes que hacer es tener delante algo que es un problema o algo que la gente necesite. Como te decía, en esa época estaba muy, muy, muy en boga todo el mundo de los spas, del wellness, de los wellness centers. Entonces, había una necesidad real. Entonces nosotros detectamos que ahí había un hueco. Y luego el mundo de la gestión deportiva empezaba a evolucionar mucho. Entonces había un hueco, había una necesidad real. Entonces, yo creo que siempre que cualquiera quiera hacer esto, lo primero que tiene que encontrar es una necesidad, solucionar un problema de verdad. Y luego que el problema tenga un tamaño suficiente. En este caso, pues había un tamaño muy suficiente, porque estaba creciendo mucho el entorno de los spas, estaba creciendo muchísimo todo lo que es el entorno del deporte. Entonces, cuando tú tienes algo que solucionar y hay mucha gente o hay un entorno, una oportunidad de mercado grande, ya de por sí es algo que es atractivo. Si luego es algo que te gusta, es muy importante, porque siempre que vas a emprender, yo creo que la segunda pieza para un emprendedor es hacer algo que le guste. Le tiene que gustar porque emprender tú sabes que es muy difícil, es una montaña rusa, es un tema complicado. Entonces yo creo que se juntó que había esto, una oportunidad, un problema, algo que gustaba, que nos gustaba, porque nos dedicábamos a ello, y algo que sepas hacer o que puedas aportar. Entonces ahí pues lo que te tienes es que rodear de gente que verdaderamente sea buena, ¿no? Para poder hacerlo. Porque, bueno, a mí me puede gustar mucho el deporte, pero seguramente, por mucho que entrene, si no sabes jugar al fútbol, seguramente nunca voy a llegar a jugar en primera división. Quiero decir, aunque le dedique muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que son los tres ingredientes que tienes que encontrar. Y si tienes eso, todo lo demás viene. Es decir, si hay un problema que es un tamaño de mercado grande, que es importante,
si a ti te gusta y estás dispuesto a hacer el esfuerzo, y si además lo que tú haces lo haces de una manera diferente y solucionas el problema de verdad, todo lo demás viene. Ya. ¿Y cómo me has hablado que empiezas esta empresa de gestión de instalaciones, luego pasas a construir instalaciones? ¿Y cómo es ese proceso del paso, ¿no? De una empresa a otra? ¿Cierras una, abres otra? ¿O es algo que se hace en No, dúo? ahí hicimos una transición. Se quedó gestionando la otra empresa otro compañero y se quedó Luis gestionándola. Y nosotros, como también hacíamos consultoría, pues entramos mucho en contacto con posibles clientes porque les hacíamos consultoría. Trabajamos para grandes cadenas de hoteleras, trabajamos para Sol Meliá, trabajamos para Barceló, trabajamos para cadenas hoteleras. Y luego, por otro lado, siempre que hacíamos los proyectos de consultoría había sido siempre una parte de instalaciones. Entonces eso me permitió también conocer a lo que fueron luego mis socios en la siguiente empresa, que eran ingenieros y verdaderamente tenían el know-how de la parte constructiva de las instalaciones, Ya, ¿no? porque yo creo que cuando somos emprendedores pasa mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasa, ostras, que estás metido en tu burbuja, pero sí que es verdad que ves otras oportunidades, ¿no? Por ejemplo, los marketplaces, ¿no? Las personas que ofrecen una oferta. Hay veces que dices: "Ostras, si en Booking hay mucha gente que pide mi hotel, oye, ¿por qué no?". O sea, ¿no? Siendo Booking, ¿por qué no construyo yo un hotel en Madrid también, no? Entonces, empiezan a suceder cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en Vamos Rural, a nosotros nos pasa que de alguna manera también vemos que, bueno, pues se hace mucho barranquismo. Ostras, ¿y por qué no suplimos esa oferta que tenemos nosotros, ¿no? Montando una empresa de barranquismo, ¿no? Entonces, pasas a esta constructora, ¿no? Que es una operación pura y dura de una constructora, o sigue siendo la consultoría, más os apoyáis de la empresa de gestión para construir la nueva empresa. Nosotros vimos una oportunidad no solo en la construcción, sino en ofrecer llaves en mano. O sea, desde la parte del diseño conceptual de los espacios, que pudiera estar bien vinculado con una buena explotación y a la vez que pudieras dar la solución de la construcción llave en mano. Y entonces es un Mm. poco lo que empezamos Porque la a... construcción en ese momento sí que estaba muy en auge, ¿no? Y, o sea, yo entiendo más o menos el mundo de la construcción, pero hay unos márgenes muy bajos, ¿no? Sí, bueno, el mundo de la construcción hay márgenes muy bajos. Lo que pasa es que ya te digo, nosotros hacíamos un mix porque hacíamos llaves en mano. Es verdad que ahí nos cogió también luego la crisis de la construcción, que esa fue una crisis importante. Entonces ahí hicimos un acuerdo con una empresa bastante importante, una multinacional, con Fluidra. Hicimos un acuerdo de... Ellos tenían muchas fábricas, una empresa que estaba distribuyendo en muchos países, una empresa realmente potente, y vimos una oportunidad de llegar a un acuerdo con ellos para que nos suministraran el material, corriendo el riesgo con nosotros, de tal manera que no tuviéramos tanto riesgo con los clientes fuera, y empezamos una andadura de colaboración con ellos, y luego al final ellos compraron la empresa. Entonces, digamos que las cosas fueron un poco... ¿Y cuál es ese paso de vender tu empresa? ¿Cómo sucede? O sea, no igual no tan personalmente, sino cómo es crear un proyecto propio, ¿no? Que le tienes mucho cariño, entiendo, y que realmente es algo que es, pues que ha sido la visión, ¿no? Y la ejecución de ese proyecto, a de repente, ¿no? Darle las llaves de tu casa a otra persona, ¿no? Y que muchas veces sea también por labores de continuidad, ¿no? Le va a dar continuidad. Crees que también estando en un grupo más grande, pues va a tener muchas posibilidades de que ese bebé que has creado, ¿no? Crezca. Pero ¿cómo es ese proceso? A ver, yo creo que es muy importante no enamorarte de los proyectos empresariales. O sea, al final los proyectos empresariales son empresas. Y para poder desarrollar muchas veces los proyectos necesitas financiación o necesitas compañeros de viaje que te hagan evolucionar los proyectos. Si no, al final lo que tienes no es una empresa, tienes un autoempleo. Entonces yo creo que es un concepto diferente, ¿no? Incluso aunque tu autoempleo sea grande. Es decir, en el momento en que toda una empresa depende de ti, tú tienes que estar haciendo todo y toda la empresa en marketing, en ventas, depende de todo lo que tú vendas, de lo que tú decidas para hacer un descuento. En producción depende de que si se rompe una máquina o y no sé qué, tú lo tengas que arreglar. Eso es un autoempleo, con gente que tienes alrededor y es una empresa de autoempleo. Si tú tienes idea de hacer un proyecto empresarial, el proyecto empresarial necesita crecer. Y un proyecto empresarial para crecer necesita dinero, financiación y necesita buenos compañeros. Entonces, llega un momento en que tú este tipo de proyectos ya no es tu proyecto desde el punto de vista de autoempleo, no es tu niño, no sé si Ya. me explico. Entonces, nosotros aquí primero vimos una oportunidad porque había una crisis muy importante
se estaba quedando mucha gente tirada. Nosotros no teníamos pulmón financiero como para poder soportar un rejón de una gran empresa de estas con las que estábamos haciendo este tipo de proyectos, y esto nos ayudó. Y luego cuando entramos en esta empresa, pues también a nivel personal, tu posición en la compañía cambia, pero no la pierdes, simplemente cambia. Entonces, a mí, por ejemplo, ahí me dio la oportunidad de vivir un mundo que seguramente si nos hubiéramos quedado los socios originales nunca hubiera vivido. Me dio la oportunidad de expandir la empresa en 4 continentes. Me dio la oportunidad de montar empresas en Qatar, en Tailandia, en Estados Unidos, en México, en China, trabajar por toda Europa, tener esa posibilidad a mí me la dio estar en este grupo. Y si no, no hubiera nunca tenido la posibilidad de, Claro, de vivir, vivir eso, ¿no? de vivir esto. Entonces te lo tienes que tomar no como que tu empresa es tu niño y pierdes el control de ella, sino como que te está permitiendo una evolución. Y le estás permitiendo dar continuidad también porque si seguirías con ese mismo concepto no aguantarías, ¿no? Claro, y luego el proyecto es los tuyo. Ya estás un tiempo en la empresa y luego pues sales de ella. Entonces al final Porque os compran en la crisis, nos fueron comprando en partes. Sí, sí, o sea, por partes. partes, sí, sí. Fueron comprando por partes. O sea, tú sabes que hay muchas formas de vivir una empresa, los comprando por partes. Y ahí ese proceso de empezar a dirigir, ¿no? Porque entiendo que se involucra otro equipo, ¿no? Que ya está en la misma sección de la propia empresa que te compra. ¿Cómo es empezar a trabajar con diferentes compañeros, con gente diferente? Tampoco entiendo que no tenías el 100% de libertad para decidir cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso de empezar de emprendedor, que es un puesto mucho más creativo, ¿no? Por así decirlo, a, bueno, seguir unas directrices que ya están marcadas? Bueno, pues muy diferente. Quiero decir que también yo creo que todo empresario que evoluciona tiene que evolucionar también su mindset, tiene que ir evolucionando su mentalidad. Y para evolucionar su mentalidad se tiene que ir adaptando a las nuevas etapas de la empresa. Quiero decir, si tú no tienes esa capacidad de adaptarte, Mm. siempre te quedarás en el punto en el que está tu mentalidad, ¿sabes? Claro. Entonces, cualquier empresario que quiere evolucionar con su empresa o quiere que su empresa evolucione, necesita ir evolucionando. El primero que tiene que evolucionar, y es una pregunta muy buena la que has hecho, porque el primero que tiene que evolucionar es el empresario. Si el empresario no evoluciona, es imposible que detrás de él evolucione la empresa. Entonces, cuando tú entras en una corporación, pues entras en un entorno distinto, un entorno de tomas de decisiones diferentes, una mecánica de trabajo diferente, unas reglas de juego diferentes. Entonces, lo que tienes es que entenderlas, adaptarte pues, para sacarle el mayor rendimiento y el mayor partido que puedas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy bonito, es una etapa muy bonita. Te tiene que apetecer, pero Diferente, diferente, claro. ¿no? Y estás un tiempo en la compañía, ¿no? ¿Y luego qué? Bueno, pues sales de la compañía. Normalmente tú en este tipo de empresas haces, cada uno vive su vivencia, pero muchas veces lo que firmas es un tiempo de permanencia en la compañía. ¿Vale? Entonces tú luego sales completamente de la compañía y tienes una vida por delante. Y tienes ¿Y que ahí qué ir empiezas haciendo. a hacer? Pues mira, cuando salimos de ahí, a mí me llamaba mucho la atención el entorno digital. Entonces volví un poco al entorno del deporte y de la salud, que siempre tuve antes, e intentamos vincularlo con el entorno digital. Y creamos, cuando empezaba todo esto, una startup que lo que hacía era ofrecer programas personalizados de entrenamiento y alimentación a diferentes tipos de poblaciones. Y lo quisimos vincular, la visión que tuvimos fue la de vincularlo con el entorno de la salud. Entonces creamos una plataforma que tuviera posibilidad de ofrecer programas también para pacientes con patologías crónicas, que están muy vinculados con los hábitos saludables. Y también, pues, para entornos, por ejemplo, de empresas sanas. Entonces creamos esa plataforma. De hecho, fuimos la plataforma de marca digital. Llegamos a tener 2 millones de usuarios únicos en la plataforma. Qué bueno. Y nace tu emprendimiento también, Sí, ¿no? autoemprendimiento. Pero empiezas con los mismos socios que habías vendido, No, no, gente en diferente. parte sí, parte no. Hay gente que te va acompañando, tal, pero no, esto fue de gente diferente. Ujú. Y de ahí saltas otra vez. Esa empresa cierra, esa empresa sigue. Esa empresa no nos salió todo lo bien, como todos los proyectos empresariales que nos gustaría. Seguramente si hubiera aguantado un año más o 2 con la pandemia, hubiera estado en una situación completamente diferente. Yo creo que fuimos una empresa en ese momento que nos avanzamos. O sea,
que es otra, Otro timing, ¿no? otro aprendizaje muy interesante es que hay timings, que hay tiempo, ¿no? Entonces, ahí tuvimos la visión, pero todavía no estaba el mercado lo suficientemente preparado para ello. Entonces, bueno, ahí tuvimos un tema, que, bueno, hicimos contratos majos, hicimos cosas majas también, ya te digo, aquí, por ejemplo, con el gobierno de Cantabria hicimos Cantabria 350, que fue un programa muy pionero, muy interesante, que hicimos con la Consejería vamos, de Salud, con el programa de cronicidad, y lo implementamos en un montón de centros de salud aquí en Cantabria. Hicimos programas con empresas bastante interesantes, con Aviva, con la aseguradora, pero a nivel de inversión los inversores no veían tracción en la compañía. Esto no terminaba de salir. Entonces, bueno, pues se decidió hacer. Hablas de los inversores, y los inversores, ¿quiénes son? O sea, ¿siempre has tenido fondos de inversión, business angel, o has sido socios y fundadores? Un combinado. No, no, socios fundadores no puedes. O sea, al final las tres Fs funcionan un poco para el Ya. principio, ¿no? Pero al final todo este tipo de proyectos necesitas ¿Y siempre has tenido, inversores, ¿eh? siempre has tenido inversores profesionales? Sí, o inversores, sí, claro. ¿Y cómo es la relación con ellos? ¿Cómo te gestionas relacionarte con inversores? Pues en esos momentos entiendo que con un PDF, ¿no? Como quien dice, oye, necesito dinero para montar esto, tienes ya una experiencia de haber vendido una empresa, de haber montado proyectos. ¿Cómo es esa parte de buscar? Porque los mismos inversores que invierten en la parte deportiva no invierten en la parte de salud, no invierten en la parte tecnológica. ¿Cómo es esa etapa de buscar inversión? ¿Lo haces por contactos? ¿Te basas en familiares, en amigos, en gente, en contactos? ¿O lo haces de alguna manera nueva o diferente? Te vuelvo a decir lo mismo que te he dicho antes, porque creo que es una fórmula que funciona siempre. Primero tienes que tener algo que solucionar. Cuando tú tienes algo que solucionar, lo que tienes que solucionar tiene tamaño y se entiende que te gusta o que le vas a poner ganas, y además se entiende que lo puedes hacer de una manera novedosa o interesante, normalmente la inversión viene. Quiero decir, y hoy en día cada vez es más fácil encontrar, es más difícil y más fácil. Es más fácil porque antiguamente encontrar inversión para las startups era muy complicado. Muy complicado, porque Sí. nadie sabía las reglas de juego de la startup, era completamente. Yo veo, por ejemplo, en el mundo de las startups nosotros vemos que ha pasado por tres etapas. La primera etapa era que nadie entendía lo que era una startup. Pues claro, todo era riesgo, quiere decir, no, la startup, la gente está acostumbrada al negocio tradicional, a invertir en negocios tradicionales, ¿no? Te decía, oye, no, mira, ¿cómo te voy a hacer un business plan? Si es que en una startup hacer un business plan no vale para mucho. Quiero decir, no vale para mucho, ¿no? Y cuando querías ir, por ejemplo, a un banco que te financiara, pues oye, o malgadas o tal, porque no. Allí es un riesgo muy grande. Luego, creo que se ha dicho que los amigos, la familia y las treces, ¿no? El family and friends, funcionan. Luego hubo otra etapa en la que yo he vivido bien en esto de las startups, que de repente la gente se volvió loca y empezó a invertir en las startups porque a mí se me iba a perder la oportunidad. Entonces, Que igual viene cerca de los éxitos que ha tenido otras startups, muy sonadas, muy tal. Entonces, hay que invertir con. No entendemos las reglas de juego, pero a ver si vamos a ver. Y luego yo creo que ahora mismo, por ejemplo, ahora ya está todo mucho más profesional. Ya la gente que invierte entiende las reglas de juego. Hay un espectador. Todo esto han pasado años. Entonces, han pasado años. Entonces, todo esto ha evolucionando mucho. Entonces, ahora digamos que es más fácil cuando tienes un buen proyecto encontrar financiación de inversores. ¿Por qué? Porque está muy profesionalizado. Claro, A la vez es más difícil porque está muy profesionalizado. Es decir, ya la gente no hace locuras. no hay los mismos requisitos y requerimientos. Eh, Esta empresa entiendo que cierra y dices, ¿qué voy a hacer ahora, no? Supongo. ¿Y qué empiezas a hacer o cuál es el avance? Bueno, pues al final, pues tienes buenas relaciones y pues, a mí me surgió la oportunidad en un buen amigo mío, Emilio Riscas, que era vicepresidente de innovación de la multinacional japonesa ASICS.
Se trajo para Barcelona el Assist House, que era un centro de innovación a nivel internacional de la compañía. Innovación desde el punto de vista de desarrollo de nuevo negocio. No innovación en materiales, ni en textil, ni en zapatillas, tal, sino innovación en nuevas posibilidades de negocio. Y se montó una aceleradora y se hacían programas de intraemprendimiento. Y entonces, pues parecía que podía ser un entorno interesante, ¿no? Yo había tenido experiencia en multinacional, experiencia en emprendimiento, experiencia en intraemprendimiento, y entonces me ofreció la oportunidad de trabajar en la Six House. Entonces empezó una etapa pues muy bonita, muy, muy, muy chula, con un equipo también muy multicultural, que es algo muy enriquecedor y muy interesante, y con proyectos muy chulos, ¿no? Entonces empezamos ahí a llevar proyectos internos de la propia compañía. ¿Y a desarrollarlos en Barcelona o en todo el mundo? O sea, el centro tiene base en Barcelona, pero por ejemplo, nosotros invertíamos en 5 startups en la aceleradora. Las startups, pues una era australiana, otra era alemana, otra era inglesa, otra era sueca, otra. O sea, quiere decir que es un proyecto global. Ujú. Y continúas en ASICS, entiendo. Y cómo pasas a volver, ¿no? a ese mundo del emprendimiento que estás un poco ahora, ¿no? O de la consultoría. Bueno, cuando fue el momento de la pandemia, pues 3 de los que estábamos llevando todo esto en ASICS, propio Emilio, Dumig, un alemán, un compañero, Daniel, y yo dijimos, joder, ¿por qué no sacamos esto fuera? Porque este know-how que llevamos, ¿por qué no aprovechamos y lo abrimos? O sea, ¿por qué no lo hacemos? Entonces decidimos inicialmente crear UScale y entonces creamos una empresa que lo que nos dedicamos fundamentalmente es a ayudar a empresarios a pasar de nivel, o sea, a superar nivel. Nosotros nos dimos cuenta un poco lo que te hablaba antes de la mentalidad, ¿no? Es decir, si nosotros hemos sido capaces de hacer esto, ¿por qué no esta metodología que hemos aterrizado, esta forma de trabajo, este know-how, no lo ponemos al servicio de los demás? Y entonces nos lanzamos. Y luego lanzamos un poquito después la otra empresa de Modertrix, que es una empresa que estaba muy orientada a lo que es la innovación abierta. Es otra de las cosas que hacíamos, la colaboración corporaciones-startups. Digamos, Y te hace de venue también, entiendo. ¿eh? De venue. Luego de vernos una oportunidad que tuvimos con el Ayuntamiento de Barcelona, que sacó concurso. El Ayuntamiento de Barcelona empezó a plantearse qué hacía con Montjuïc. Ya. Que estaba allí pues el Palo Sant Jordi, el Estadio Olímpico, tal. Entonces ahí surgió una idea y la idea fue, "Jo, si es un centro que mueve más de 2 millones de personas al año en espectáculos deportivos, en espectáculos musicales, ¿por qué no montamos un centro de innovación En todas esas sedes. allí? Porque al final puede ser un sandbox muy interesante para probar muchas cosas y puede ser un centro neurálgico realmente chulo para juntar corporaciones con startups. Entonces montamos el concepto de Venue, que era un concepto de innovación abierta, un concepto de tener un service center para el desarrollo empresarial y de la innovación allí, donde pudieran estar tanto startups como asociaciones empresariales, como y todo con un foco. Todo el foco es la música, es el deporte, es el espectáculo. Y entonces dijimos, ¿por qué no generamos este ecosistema? Entonces, bueno, salió a concurso, nos juntamos 4 empresas y montamos ese ecosistema y esa actividad Qué bueno. en Barcelona. Bueno, eso es un poco lo que hacemos allí también. Sí, sí, Qué bueno. fuimos con Y hablando de que comentabas eh, lo que necesita un empresario para saltar de nivel, ¿no? La mentalidad, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Cuáles son las 5 cosas que un empresario necesita para poder creérselo, ¿no? Que esa es la parte de mentalidad, ¿no? El creer que puede subir de nivel, porque yo sí que es verdad que, bueno, pues hace muy poco, ¿no? He entendido que hay gente que de alguna manera quiere estar como está, ¿no? Hay gente, pues que, oye, mi negocio va bien, o mi autoempleo va bien, o como quieras llamarlo, pero pues me gustaría seguir como estoy. No quiero que de alguna manera crecer, ni tener más responsabilidades, ni tener más empleados, ni más preocupaciones. Entonces, para estas personas que sí que intentan, ¿no? avanzar y de alguna manera también superarse, ¿no? Porque el ver el escalón arriba y no saltar,
pues el saltar a por él es superarse, ¿no? ¿Qué dirías que es lo que se necesita o qué has ido viendo que se necesita? O sea, yo creo que lo necesitan todos. Lo que tú has dicho es un tema muy inteligente. O sea, al final, la vida de una empresa y de un empresario va pasando por etapas. Y cada etapa tiene unos requerimientos, tiene unas exigencias, unas reglas de juego, ¿no? Es un poco, si vuelves al deporte, pues no es lo mismo jugar en regional que jugar en tercera, que jugar en primera. Entonces, son reglas de juego distintas. El reglamento es el mismo, pero la forma de jugar es completamente diferente. Entonces, a ti te puede apetecer, si, oye, es que yo no quiero jugar en primera, que me gusta jugar con mis amigos, entonces yo no quiero pasar aquí, es que estoy muy cómodo. Pero eso no significa que no tengas que crecer. Es decir, el concepto de crecimiento es un concepto que no solamente es un concepto de facturación y de margen. Seguramente lo que tú quieras también es vivir mejor, es que tu empresa preste mejor servicio. Eso es una forma de crecimiento. Es que Mm. tu empresa sea cada vez más autónoma, que no dependa de ti. ¿Sabes? Si tú tienes una empresa, entonces yo creo que hay una empresa ideal, que es la que está en torno a los 8 o 15 empleados, ¿sabes? Una empresa comodísima, que ya la gente sabe lo que tiene que hacer, eh, la puede sacar muchísima rentabilidad, porque cada vez que pasas de nivel, pasas lo que nosotros llamamos los valles de la muerte, es decir, pasar de una división a otra es entrar en un escenario completamente diferente. Entonces, cuando yo te hablo del mindset del empresario, no te estoy hablando solamente de querer, es estar formado, es prepararse, es entender que vas a jugar distinto en un nivel que en otro. Y además, que vas a pesar un valle de la muerte, es decir, que vas a tener que hacer que las cosas vayan peor para que luego puedan ir bien o para que sigan peor. O sea, tú para crecer de esta forma que tú estás comentando, o sea, crecer en equipos, vas a tener que cambiar equipos, vas a tener que invertir, vas a tener que hacer cosas diferentes que te sacan de tu zona de confort y al final es un baño en la muerte porque las pasas carretas y hasta te puedes morir. Entonces, hay veces que estás mejor en tu zona de confort, pero no, no significa que tú no puedas crecer dentro de tu zona de confort, Mm. dentro de tus habilidades. Tú puedes crecer, también puedes cambiar el mindset para estar ahí. Es decir, tú puedes cambiar el mindset para poder ser más eficiente, para que la empresa sea más autónoma, para saber verdaderamente delegar, para no ser esclavo de tu trabajo, por ejemplo, o de tu negocio, que al final muchas veces emprendes con la idea de tener tu libertad, tu capacidad de decisión. Antes me decías, oye, cuando te has ido a la multinacional no has perdido esto. Sí, sí, sí he perdido esto, pero ¿qué empresa? Yo conozco mucho empresario que es esclavo de su empresa. Y gana pasta, ¿eh? Ya. Y sin embargo, no se puede ir de vacaciones un mes. Y está el domingo con su familia o con sus amigos y le están llamando por teléfono para, oye, ¿qué pasa? La gente no ha sido capaz de acostumbrarla a que sea autónoma. Entonces, el crecimiento puede ser, eh, eh, yo me imagino que tú intentas crecer día a día, ¿no? Sí, Y a que tienes la misma altura desde hace un montón de tiempo, la misma. la misma. Pero puedes crecer o no, Sí. en muchos sentidos, ¿no? Pues entonces un empresario puede crecer, aunque no sea para subir la facturación. Es decir, yo creo que el crecimiento es algo que debería de ser un deseo de cualquier empresario. Y debe de crecer o en pasar de nivel o debe de crecer en la etapa en la que está. Ya. No sé si lo he Ya, explicado bien. sí, porque yo creo que esto es algo que el propio ecosistema emprendedor, yo no sé si se equivocará o no, ¿no? Pero es algo que sí que es verdad, pues que si no levantas una ronda, ¿no? No estás, ¿no? No eres emprendedor, no sabes en los medios, ¿no? Que si no creces en facturación, bueno, pues estás estancado o igual morirás o no. O sea, yo creo que hemos dado por hecho, ¿no? Que todos tenemos que facturar más, que tenemos que crecer el número de empleados, que tenemos que automatizar cosas, ¿no? Porque si no usas IA, bueno, que en parte sí, ¿no? Pero si no usas IA, pues ¿sabes? Como que suenas menos moderno, ¿no? O es un negocio menos boyante, ¿no? Entonces, creo que es algo que sí que está muy bien visto, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, a título personal, yo creo que está demasiado bien vista la inversión, ¿no? La inversión es, hay un momento en el que si yo soy emprendedor y cedo mi mitad de mi idea a cambio de empezarla, ostras, para mí eso no es de salir en el periódico, ¿no? Es de decir, oye, igual lo que tienes que hacer es crecer, es asentar todo, ¿no? Que sí que es verdad que hay negocios que no se puede, ¿no? Yo entiendo que hay negocios que no se pueda empezar sin inversión, ¿no? Pues si tú quieres montar un laboratorio de criogenización, no puedes, ¿no? Eh,
Pero, ¿cómo ves en el mundo startupero, en todo este mundo que ahora estás muy metido, ¿no? Entiendo, em, los términos de las inversiones, ¿no? De que todo el mundo, eso mismo, ¿no? Si es que si no, no sales en los periódicos, ¿no? Los periódicos captan, levantan, ¿no? Es un poco. A ver, yo creo que hay que salirse de esta nube. O sea, yo lo primero que creo que tienes que entender es, o que saber, cualquier empresario lo primero que tiene que saber es que quiere ser de mayor, como empresa. Es decir, yo monto una empresa y lo primero que tengo que saber es dónde quiero llegar. Dices, oye, ¿tú cómo ves tu empresa dentro de 15 años? Se quedan así, ¿no? ¿Dónde quieres llegar? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Tú para qué montas esta empresa? ¿Con qué propósito? ¿Qué visión tienes? ¿A dónde quieres llegar? Oye, pues mira, yo quiero estar en 50 países, facturar 200 millones de euros. Eso es un camino. No, no, yo lo estoy montando para. Entonces, yo creo que lo primero que. La inversión es una herramienta necesaria. Todos los proyectos empresariales tienen una faceta que es la de inversión, pero la inversión puede tener muchas vías. Pero lo primero que tienes que saber es dónde quieres ir, porque si no sabes dónde quieres ir, no sabes qué herramientas necesitas utilizar. Entonces, yo creo que el principal elemento que cualquier emprendedor o cualquier empresario tiene que tener claro es que te digan, oye, si yo te digo, José Manuel, una de tus empresas, ¿dónde quieres que esté dentro de 15 años? Tú tienes que decir, "Joder, pues a mí me gustaría que esta empresa la haya vendido, o no, a mí me gustaría que esta empresa estuviera expandida, o yo quiero que Vodafone Podcast y tal llegara a tener 2 millones de seguidores y monetizarlo". Tu camino va a ser completamente diferente, depende de donde tú apuntes. Es decir, si yo quiero ir de Santander, no es lo mismo que quiero ir a París o que quiere ir a Almería. O sea, es que, o si quiero ir a Burgos, es que igual en otro me voy en coche en una dirección y en otro en otra. Entonces, no es cuestión de distinguir, de decir, es que lo que está bien es ir al norte. No, lo que está bien es ir al sur. No, es que lo que está bien es ir en tren. No, es que lo que está bien es ir en coche. No, no. ¿Tú dónde quieres ir? Entonces, depende del camino que quieras hacer, vas a tener que utilizar una serie de herramientas u otras. Entonces, Mm, financiarse, todos los proyectos empresariales se tienen que financiar. Todos. Y hay muchas formas de financiación. Para mí es un error tremendo el poner el foco en vez de en la dirección o en el norte, la financiación, porque la financiación es un elemento necesario, no es el fin. Y muchas veces yo conozco mucho startupero y lo he conocido que su fin era levantar rondas. Y levantar rondas no es un fin, la ronda es un elemento que necesitas para financiar un proyecto. Entonces nunca puede ser la ronda el fin. ya. La ronda puede ser una herramienta que coges por el camino. Y si no la necesitas, pues no la necesitas. Porque también conozco muchas empresas que funcionan con bootstrapping. Es decir, al final, claro, todo depende de lo que quieras hacer y dónde quieras ir. Y yo creo que eso es lo primero que todo emprendedor y todo empresario tiene que tener claro. O sea, yo tendría que coger a cualquier emprendedor o cualquier. Nosotros trabajamos ahora, la suerte que tenemos con lo que hacemos es que trabajamos como yo de empresarios. Y eso está muy bien porque aprendes de unos, de otros. O sea, yo creo que esta etapa para nosotros es súper enriquecedora, ¿no? Porque es un win-win al final, ¿no? Además de es un win-win desde el punto de vista de que nosotros aportamos experiencia, aportamos una metodología súper clara. Nosotros lo que hacemos es marcar a los empresarios en un proceso. Pero es que la primera parte del proceso, ese proceso es el que le cambia el mindset, el que ponte la primera parte del proceso es dónde quieres ir. Claro. Y luego es muy curioso, ¿no? Porque en muchas formaciones, la visión, la misión, los valores, y dices, "Oye, ¿cuál es tu visión?". No, mi visión es ser el líder reconocido en no sé qué. Eso no es una visión. O sea, una visión es, Ya. o sea, el líder reconocido es eso. ¿Qué significa? O sea, ¿con qué números? Dame unos KPIs, dame Algo que se pueda medir. algo que se puede medir, joder, algo, un BHAP, un horizonte que tú quieres tener ahí, que lo quieres tener Mm, y que es tangible. Entonces, cuando tú tienes eso, consigues muchas cosas. Consigues muchas cosas porque, por ejemplo, consigues que tengas claro que todos los socios que empezáis el emprendimiento estéis de acuerdo en dónde queréis ir. Consigues que toda la empresa que tienes dentro sepan a dónde quieres ir. Todo el mundo sabe el camino. O sea, eso es una parte súper importante en todo esto. Y consigues que tú sepas también qué recursos necesitas para poder hacerlo. Entonces, cuando tú tienes toda esa visión, eso es, pero hay que aterrizarla, hay que escribirla, hay que mm, saberla. Lo siguiente que tienes que saber es
cómo quieres hacer ese camino. ¿De qué manera? ¿Con quién? ¿Con qué perfil de gente? ¿Con qué valores? Porque los valores no es algo que se escribe en... Este camino no es fácil hacer un camino de una empresa. Entonces tienes que rodearte de gente, no solo... Antes vivíamos en el mundo de la titulitis y en el mundo de la actitud. Tengo 3 máster, 5 no sé qué, 6 no sé cuántos, etc. Pero a lo mejor se juntaban en una misma coctelera ingredientes que no se podían mezclar, explotaban y generaban una cultura empresarial horrorosa. Te metes las cojones, buenísimo, pero no compartía tus valores para nada, o los de tu responsable comercial. Entonces, tú tienes que saber con qué tipo de gente te quieres rodear. Entonces, yo creo que eso es lo siguiente que tienes que saber. Y eso es lo que va a marcar tu cultura en la empresa y lo que va a marcar que el camino sea soportable, porque muchos proyectos empresariales caen por esa falta de coexistencia. Incluso a veces te asocias con gente que te das cuenta que tus valores y los suyos, aunque quieras ir al mismo sitio, la forma de llegar es diferente. Entonces eso rompe muchas veces las posibilidades del desarrollo del proyecto. Otro punto que yo creo que es realmente importante dentro de todo esto es, una vez que ya sabes dónde quieres llegar y de qué tipo de gente te quieres rodear, tienes que tener un sistema de tracción muy claramente planteado. Es decir, una vez de que tú sabes dónde quieres ir, una vez de que tú te has rodeado de la gente correcta, en los lugares correctos, con los mismos valores que tú, mucho más importante los valores, la forma de ser de la gente, las aspiraciones de la gente, la forma de comportamiento, mucho más incluso que lo aptos que sean. Aptos me refiero, distingo aptitud de actitud, ¿no? Actitud, eso es muy importante. Pero una vez de que tienes todo esto, lo siguiente que tienes que tener es un sistema de trabajo que te permita atracción en la compañía, que todo el mundo sepa dónde quiere llegar, que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, que todo el mundo sepa que lo que tiene que hacer lo hace para algo. Porque claro, no es lo mismo que tú le digas a alguien, tráeme esta botella de agua, y el honor va y te trae la botella de agua, o la mujer te trae la botella de agua, que dice, oye, vamos a tener una reunión muy importante, es muy importante que la gente esté a gusto porque lo que se va a decidir en esta reunión es tal, y el que la gente tenga agua y esté cómoda en la habitación, tu trabajo es muy importante para hacer esto. Entonces él va a estar pendiente, no de que te ha traído la botella de agua, sino de que la gente que esté ahí, además del agua y tal, esté a gusto porque sabe que lo que salga de esa reunión va a ser muy importante. Entonces, en un proyecto empresarial, tener el foco a donde quieres ir muy claro, y luego tener un sistema en el que todo el mundo le conozca y sabe lo que tiene que aportar, y eso, esa visión que tienes a largo plazo, ser capaz de ir desglosándola y bajándola a qué hago este año y entonces qué es lo que hago este trimestre, y todo el mundo tiene eso claro, esa es una clave del éxito fundamental. Porque si no, al final es el empresario el que está permanentemente tirando del carro. Y en vez de delegar, lo que hace es ordenar. Y la delegación que hace es una delegación por imposición. Entonces es imposible que la gente sea autónoma o la gente empuje el proyecto. Sí, tiene claro qué tiene que hacer. ¿Y el por qué? Porque no solo es el qué, es el por qué. Claro, que quieres llegar aquí. Entonces, si no eres capaz de hacer gente partícipe y gente que quiera hacer eso y que tenga voluntad de hacer eso, no lo vas a conseguir. Entonces, eso es lo que te va a permitir tener un entorno cultural dentro de la compañía y el seleccionar buena o mala gente, porque eso también te va a decir si la gente es la gente que necesitas o no es la gente que necesitas. Ujú. Y oye, ahí hablando un poco de emprendimiento, ¿no? De los años jóvenes, ¿no? Em, ¿Qué 3 errores volverías a cometer? Porque muchas veces se habla, Los tres, no, yo cometería todos. pero los 3 errores que más te han enseñado. Bueno, yo creo que los errores son los aprendizajes. Porque está muy banalizado, ¿no? Pues bueno, yo creo que un poco Estados Unidos versus, ¿no? Lo que conocemos, pues que una persona que ha fallado, que lo ha intentado, etcétera, ostras, es una persona pues muy bien vista, ¿no? Y aquí creo que, o yo lo que noto, ¿no? Pues es como que, bueno, es menos capaz, ¿no? Porque, bueno, pues porque no lo ha conseguido en su momento, ¿no? Porque va a ser ahora, Si porque yo creo que una persona que falla, lo importante no es que falle, es que aprenda. Porque claro, tampoco vale decir, "Jo, es que hay que fallar". Coño, si no fallas, mejor. Que ya, ya, ya. que si no fallas es mejor, indiscutiblemente, ¿no? Es mejor.
pero tarde o temprano todos fallamos en algo. Lo importante yo creo que aquí es la capacidad de aprendizaje. Es decir, la capacidad de aprendizaje, la humildad y la capacidad de aprendizaje es lo que es realmente importante. Pero además es un tema que no solamente es del principio, es también del final. Es decir, muchas veces tú te juntas con... Esto tiene mucha relación con cualquier nivel de emprendimiento. No, no, es que yo sé mogollón de esto, no es que yo soy la leche. Entonces, el que quiera comprarme, es que esto es así, porque yo vendo esto. No, no, no es lo que tú vendas. Es el valor que le estés dando a la gente. Entonces, cualquier empresario tiene que estar permanentemente escuchando el mercado, escuchando los clientes, escuchando, teniendo la capacidad de adaptar permanentemente, o sea, el producto, tener esa capacidad. Si tú no tienes, y eso es el aprendizaje. Entonces, la cultura lo importante no es la cultura del fallo ni la cultura del éxito. Lo importante es la cultura del aprendizaje, el tener la capacidad de estar dispuesto siempre a aprender. Entonces, cuando tú estás dispuesto a aprender, tienes la humildad de escuchar, por ejemplo, mucho a tu cliente, de ser capaz de adaptar a tu cliente, porque si no, tú lo que haces es vender tu producto. Oye, mira, yo vendo esto, que tiene esto, tiene estas características, tiene no sé qué, y vendo, y vendo, y vendo, y vendo, y vendo, y vendo. Es que a la gente no nos gusta comprarlo, o sea, no nos gusta que nos vendan, nos gustan comprar. Entonces, para poder comprar, tú compras lo que te aporta valor. Para que algo tenga valor, o tú entiendes lo que le genera valor al otro. Entonces, por ejemplo, en todos los niveles, una cosa que yo creo que está infrautilizada es el trabajo Los clientes. con los clientes, por ejemplo. Tú hablas en cualquier empresa y siempre, mira, esta es mi responsable de marketing y ventas. Este es mi responsable de operaciones. Ah, qué bien. Este es mi responsable de producción, joder, de la fábrica o del tal. Este es mi programador. ¿Y quién es tu responsable de user experience? Claro. No, yo ya hablo con clientes. No, no, es que la mayoría de los clientes no te van a decir lo que opinas. Ya. ¿Sabes? Entonces, pero esto sirve para esto. Esto sirve para tener la capacidad de ir testando cosas en tu proceso como emprendedor y de ir aprendiendo. Entonces, yo creo que lo importante no es qué errores cometerías, no, no, cometería todos. Lo importante es tener la capacidad de aprender de tus errores y de reaccionar muy rápido. Entonces, yo creo que la gente buena es la que es muy adaptativa, la que tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, la cuestión, y el que falla, es que hay gente que no cae 3 veces en la misma piedra, es que cae 300. Entonces yo creo que la clave es la capacidad de aprendizaje. Y si tendrías que decir algo. No sé si te he contestado. Sí, 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 sí. Sí, tendrías que decir algo al José Ramón de hace con 20 años, que tenía 20 años, que tenía, bueno, yo entiendo que tenía ilusión, que tenía pasión, como ahora, pero ¿qué le dirías? O sea, ¿cuál es el consejo que le darías a tu hijo, ¿no? En el momento en el que quiere estudiar lo que quiere estudiar, quiere hacer lo que quiere hacer, ¿no? Porque muchas veces yo tengo la suerte, ¿no? De que mi familia siempre, pues el niño si quiere, que lo haga, ¿no? Ya se tropezará, ¿no? Ya volverá a casa, ¿no? Pero, bueno, hay otras personas pues, que no tienen esa capacidad, ¿no? De poder decidir o de que se ven influenciados, ¿no? Por lo que quiero estudiar, porque lo que pensarán de mí, por mi familia, porque mi madre me ha dicho, ¿no? ¿Cómo harías qué le dirías a tu hijo? Lo que le diría a mi hijo, lo que me diría a mí o lo que le diría a cualquiera es un poco parecido a lo que te he dicho al principio. Lo primero tienes que hacer algo que te apasiona, sobre todo si estamos hablando del mundo del emprendimiento, porque hay que intentar ser, dentro de lo posible, lo más feliz posible. Entonces, lo primero que le diría es que haga algo que le apasione, que no escatimen esfuerzos, que tenga mentalidad de aprendizajes siempre y que sea honesto. O sea, yo es lo que le diría, es decir, no hagas trampas, no crezcas pisando a los demás, ni engañando a los demás, ten la humildad para aprender, el aprendizaje es la clave del crecimiento, el ser humano se ha adaptado a cualquier tipo de entorno y a cualquier tipo de situación por la capacidad de aprendizaje. Los que llegan arriba son los que tienen mucha capacidad de aprender, porque aprender es lo que te va permitiendo subir niveles. Eso para mí es un tema... ten unos valores muy claros y esfuérzate mucho, porque ahora está infravalorada. Igual que ha habido un momento en que yo creo que el esfuerzo ha estado sobrevalorado, el esfuerzo de por sí no tiene sentido. Es decir, si yo puedo subir
de aquí a aquí, que es mi objetivo, sin esfuerzo, ¿para qué voy a hacerlo con más esfuerzo, no? El esfuerzo no me va a ayudar a subir de aquí a aquí, pero tienes que tener capacidad de esfuerzo. Tienes que tener la capacidad, porque si se necesita esfuerzo, tienes que tener, esfuerzo. Eso yo lo que le diría desde el punto de vista personal. Y desde el punto de vista emprendedor, lo que yo le diría a cualquier emprendedor es que cuando empieza un proyecto, tiene que tener muy bien identificadas las etapas del proyecto y tener foco. Entonces, tú no necesitas caerte en todas las piedras que se han caído 14 o 400. Entiende muy bien lo que son las prioridades en cada una de las etapas del emprendimiento. El emprendimiento y la evolución empresarial es como un día coincidimos nosotros en un taller y yo os decía, esto es como las personas, tienen etapas. Los niños tienen unas etapas, los adolescentes es otra etapa, la juventud es otra etapa, la edad adulta es otra etapa y la vejez tiene otra etapa. Y aunque cada uno somos diferentes, tienen elementos muy comunes. Entonces hay que saber qué es lo importante de cada etapa. Seguramente en la etapa de niños pues es muy importante formarse, desarrollar hábitos saludables, recibir una serie de valores de su familia, de sus padres, de su entorno, que le van a marcar para el futuro. Eso es lo importante. Luego, con todos hay otro tipo de valores y otro tipo de elementos. Es tener claro en cada etapa de la empresa qué es lo importante. Por ejemplo, si me dices, pues, ¿qué es lo más importante en la primera etapa de la empresa en el emprendimiento? Pues lo más importante es intentar alcanzar el product market fit, es decir, tener claro que tienes un producto que la gente quiere, que la gente te la quiere comprar, es decir, que está dispuesto a pagar por él Claro. y que encima puede Pero lo ganar mismo. y que puede ganar dinero. Entonces, ¿en qué te tienes que centrar? En validar. En validar, en validar, en validar. No en abrir delegaciones, ni en conseguir rondas, ni en... o sea, tienes que validar. Y para validar necesitas mucho aprendizaje. Pero si tienes tu foco en validar, vas a llegar a esa etapa bien y con base. Cuando ya has hecho esa etapa, la siguiente lo que tienes que intentar es crecer. Y cuando estás en esa etapa de crecer, ¿cuál es tu foco? No, tu foco ahora mismo es vender. ¿Por qué? Porque necesitas cash. Una vez que has conseguido eso, necesitas cash, necesitas crecer. Porque para crecer vas a necesitar cash. Entonces, el cash, sobre todo, si quieres tener cash, necesitas tener un producto, el product market fit hecho, porque si no, vendes lo primero y luego te dejan de comprar. Es decir, si tú no tienes algo que aporta valor, que la uno puedes, claro, y a 20, pero tienes las patas cortas. Entonces, lo primero que tienes que hacer es tener cash. ¿Qué significa tener cash? Pues tener cash significa tener algo que la gente te quiere comprar porque aporta valor y verdaderamente, es decir, soluciona un problema y además te pagan por ello y además le sacas rentabilidad. Cuando ya tienes eso, que tienes ese cash porque has cumplido ese tipo de cosas, lo siguiente ya que tienes que meterte es a vender. Entonces, para poder vender, digamos, en la segunda etapa lo más importante es generar ventas. Es lo más importante para crecer. Te va a seguir dando cash, te va a hacer Claro. esa rueda. Y para hacer eso, tú también como emprendedor ya tienes que empezar a cambiar. Lo normal es que entonces la producción no dependa de ti. O sea, lo primero que tienes que tener es cash. Lo siguiente que te tienes que quitar como emprendedor es la producción. Porque si no, tú eres un tapón. Eres el cuello de botella que no va a permitir que el crecimiento. Entonces, tienes que empezar ya a rodearte de gente que te permita hacer un delivery, un entregable, un producto, un servicio. Entonces, eso es la segunda etapa, vendetta. Y luego, dentro de esa etapa empresarial, lo tercero que tienes que conseguir luego es generar un sistema de ventas que sea reproducible, confiable y autónomo. O sea, que no dependa de que tú te levantes por la mañana y este año vendo y el año que viene no, y tú tienes que generar. Y hoy en día, pues tienes que ver cuáles son los canales por los que vendes y establecer una sistemática. Oye, pues es físico, pues si tengo que tener un equipo comercial, yo vendo con mi equipo comercial. Entonces yo ya sé que si tengo 4 comerciales, un año uno fallará más, otro medio que tal, pero sé que tengo una previsión de lo que mi equipo comercial puede facturar. O si utilizo marketing digital, pues tengo una trazabilidad de mi embudo y sé que invirtiendo tanto dinero voy a acabar teniendo no sé cuántos leads, que esos leads hago un proceso de calentamiento y que voy a tener tal conversión. Entonces, cuando ya tienes eso, una capacidad de producción y un sistema, primero has validado tu producto, pero eso te empieza a dar cash, vendes y eso no debes de perderlo tú inicialmente, Claro. porque tal. Entonces, por eso te digo, primero que tengas muy bien organizada la producción,
Lo primero, trae gente para que produzca, porque mejor que tú normalmente no vende nadie en el mundo de los emprendedores. Hay casos que no, ¿no? Pero lo normal tienes la pasión, el conocimiento, entonces, pues, entonces tienes que tener cubierto todo lo que es la parte de producción. De manera de que tienes cubierta tu parte de producción, ya luego tienes que automatizar también, generar un sistema, hasta entonces te dices la inversión, luego viene. O sea, si tú imagínate que eres un inversor y te dice, oye, mira, yo es que cada 1.000 euros que meto aquí, genero esto. Ya está, Lo mete cualquiera. claro, Ujú. ¿sabes? Y dejando de lado la parte empresarial por ahora, y la parte personal, ¿no? Porque ser emprendedor, ¿no? Es difícil, ¿no? Es a veces muy difícil, realmente te enfrentas a muchos desafíos, ¿no? A cosas que no has vivido, cosas que no has podido equivocarte tampoco. ¿Cuáles dirías que son los hábitos, las prácticas o el formarte como persona emprendedora, ¿no? Porque emprendedor es un tipo de persona, diría, ¿no? Sí. O sea, yo creo que las dos cosas van ligadas, porque cuando tú eres empresario, lo personal y lo profesional están completamente Unidos. a la par, completamente a la par. Entonces, yo creo que tienes que hacer en todas las etapas, tienes que ir haciendo una evolución en paralelo. Me explico. Si tú no eres capaz de organizar bien tu empresa, si tu empresa no es capaz de ser autónoma, si tu empresa siempre depende de ti, si eres un apagafuegos permanente, y eres un bombero, que estás de guardia 24 horas al día, 365 días al año, tú no vas a evolucionar personalmente, ni tú ni los que están alrededor tuyo. Es imposible, es imposible. Entonces, es muy difícil si tú no tienes bien, o sea, tú tienes que tener la capacidad y la humildad de aprendizaje de ir evolucionando tu mindset con el crecimiento de tu empresa, no solo en facturación, sino en crecimiento en cualquier momento, pero eso lo tienes que hacer en paralelo con la evolución de tu compañía. Entonces, o tú tienes establecido en tu compañía un sistema de dirección, un sistema de tracción muy claro, muy ordenado, o es muy difícil que tu empresa sea autónoma. Siempre será un autoempleo, siempre será una situación de decisiones que siempre pasan por ti. Entonces va a ser muy difícil que puedas... entonces, ¿qué recomendaría? Pues yo lo que recomendaría es, cuando ya tienes una empresa que tiene un nivel de funcionamiento, no estoy hablando de una startup que acaba de empezar, porque al principio ¿qué haces? De todo. ¿A quién contratas? ¿A quién se deja? Cuando ya puedes evolucionar un poquito y ya empiezas, por ejemplo, a organizar todo lo que es la parte de producción y cuando ya empiezas a hacer todo lo que es la parte de comercialización y demás, tienes que establecer en tu empresa un sistema de dirección y de gestión. ¿Por qué? Porque a medida que vaya entrando gente nueva en tu compañía, si no, cada uno viene con su background, vienen con su mochila, y que cada vez es más caos para ti, todos dependen de ti. Entonces, hay que tener claro cuáles son tus objetivos del año, cuáles son las responsabilidades, un ritmo de reuniones muy rígido, no rígido porque sea un coche de plomo, sino porque está muy establecido, en el que la gente se pueda apoyar, en el que la gente pueda reportar. Entonces, cuando tú tienes un sistema muy claro, que además cualquier empresario debería de poder llegar en un momento y en 10 minutos ver cómo está su empresa. Si tú no tienes un dashboard que veas cómo estás tú y cómo Bien. está toda la gente. Entonces tú tienes que evolucionar en esto. Y esto no es evolucionar solo, eso no es crecer solo en facturación, que es lo que hablábamos. Entonces, si tú no tienes eso montado en tu empresa, no puedes... y luego, personalmente, tienes que ser capaz de desintoxicarte. O sea, claro, tú estás de adrenalina, de cortisol y de todo cuando estás en pleno vorágine, entonces con las etapas tienes que evolucionar tú personalmente. Claro, tienes que ser desde hombre orquesta hasta delegador de funciones. Luego tienes que pasar a ser líder de líderes, porque tienes que tener gente que sea autónoma y luego si tu empresa crece, pues dedicarte a la estrategia, a ser el presidente de tu compañía. Pero dependiendo del nivel donde estés, tienes que tenerlo claro y tienes que evolucionar tanto la parte personal como la parte profesional, como yo lo veo. Y ahora, por ir cerrando este podcast, la verdad que me está encantando y me quedaría aquí 2 horas, que te voy a pillar ahora, pero un libro que nos recomiendes, ¿no? Porque yo creo que todo esto de las lecturas, hay muchas que aportan muchísimo valor, ¿no? Desde La estrategia del océano azul, La vaca púrpura, ¿no? Un montón de libros que hay sobre emprendimiento, sobre personas, ¿no? Sobre cómo delegar, cómo encontrar a buenas personas para tu equipo, ¿no? Hay de todo. ¿Cuál sería el libro que tú recomiendas
para una persona o dos, ¿no? Uno para emprendimiento y otro como a nivel personal. O sea, yo creo que no hay, hay un libro para cada momento. Por ejemplo, si tú me dices: "Oye, ¿qué libro para este sistema de dirección o este?", pues yo te diría: "Pues cógete cualquiera del método EOS o de Scaling Up, o cualquiera de estos libros son interesantes". Si me dijeras: "Oye, en etapas iniciales o en etapas en las que", pues por ejemplo, un libro tipo Océano Azul es muy interesante porque te va a enseñar a generar tu propuesta de valor. Yo creo que no hay un libro para el emprendedor, es que un emprendedor, para evolucionar su mentalidad, tiene que leer muchos libros. Entonces, cada etapa o cada situación tiene libros. Yo tengo mis libros favoritos para, tal, pero no hay un libro que sea la Biblia del emprendedor. Yo no creo en eso. Ujú. ¿Y en la parte personal? Pues mira, yo soy un ferviente lector de Pérez Reverte, que me gusta muchísimo. Y el último libro que me he leído de él que me ha gustado mucho es El italiano, por ejemplo. Me ha Qué gustado bueno. mucho. Oye, muchísimas gracias por tu tiempo Nada, a vosotros por la invitación, hombre. en este espacio del CIE que estamos. Y nada, oye, agradecerte el tiempo, agradecerte todos los consejos. Creo que nos llevamos reflexiones muy, muy valiosas, sobre todo desde el punto de vista emprendedor, ¿no? Al final, todo lo que hemos hablado tiene mucho sentido, ¿no? Y realmente yo lo vivo, ¿no? Lo vivo y en este detalle que coincidimos, pues sí que es verdad que te das cuenta de cosas que no tenías bajo el radar y que tienes que tener, ¿no? Y sobre todo, muy importante para incluso todos los empresarios, empresas, ¿no? Ese propósito, ¿no? El de cómo hacer las cosas y por qué las haces, ¿no? Porque tienes que inculcarlo a toda esa plantilla, a todo ese equipo, todas esas personas que día a día trabajan contigo. Y, y por mi parte, agradecerte el tiempo y Pues nada, un placer haber estado aquí con vosotros y nada, mucha suerte con vuestro proyecto también, gracias. ¿eh? Pues nada, un placer.